Buenas noches, comenzamos con esta semana 3, módulo 10, crisis económicas y apertura comercial. Eh, ¿Qué vamos viendo hasta ahora en este módulo? Es un cúmulo de cosas, es bastante información, sí, yo lo sé, pero es muy importante para nuestra formación, ya que vamos conociendo qué está sucediendo a nuestro alrededor, por qué sucede, cómo se sustenta, quienes lo crean. Queremos seguir solventando eso, queremos sostenerlo, queremos apoyarlo o quizá no. Antes de seguir, déjenme pues felicitarlos a quienes presentaron actividades esta semana. Eh, Vi un incremento de actividades. Quienes habían presentado algunas actividades de semana uno las volvieron a presentar, mejoraron calificación, los felicito. Hubo nuevos estudiantes que enviaron actividades, algunos de ellos no los conocía, que bueno, y quisiera felicitarlos. Sé que se están esforzando, que se están esmerando al máximo. No se desanimen, por favor. Este módulo es bastante pesado, es mucha información. Se los he mencionado varias veces. Módulo 10, 11 y 12, que es física y matemáticas, van a estar pesados. Así que por favor no arrojen la toalla, ya llegaron tan lejos, no se detengan. Por favor, les va a costar mucho, pero pues, eh, como se dice comúnmente, si, si cualquiera lo pudiera hacer, pues eh, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Bien, eh, bienvenidos al tipo de cambio de la moneda, 20 pesos por un dólar. Inició semana 3, nueva semana y nuevo tipo de cambio. Y eso mismo vamos a estar analizando en esta semana, en estas actividades integradoras y foro de debate, foro de clase. En cuanto a las actividades de semana anterior, sí, como les comentaba, hubo mucha mejoría. Sí, noté más análisis, hubo más reflexión individual, aunque también hubo estudiantes que sigo notando que siguen a ciegas en el aula, que siguen enviando sus actividades a ciegas. Por ejemplo, dos estudiantes en esta actividad de Bansky, ustedes saben, se debían investigar quién es Bansky, quién o qué es Bansky, eh, qué temáticas, qué factores influyen en su obra. Sin embargo, dos estudiantes me enviaron la actividad no sobre Bansky, sino sobre el arte en general, que es la música, las artes plásticas, la literatura, no. Al igual que la otra actividad, con o sin ciencia, un estudiante que me presentó una actividad sobre el trasplante en Dinamarca, no, por favor, no estamos viendo Dinamarca, no estamos viendo las artes en general, sino que estamos viendo transformaciones en el mundo contemporáneo. Eh, el mundo contemporáneo no solo es guerra. En semana uno vimos mucha guerra excesiva, mucha sangre derramada, aunque en esta semana 2 también vimos sangre en este aspecto de trasplantes, de donación y recepción de órganos. Al leer sus actividades integradoras me di cuenta que hay estudiantes incluso que tienen cierto miedo a este tráfico ilegal de trasplantes de órganos. Eh, no es del todo cierto este tipo de trasplantes. Les mencionaré por qué. No es como matar un pollo, rostizarlo, no. O sea, eso no puede suceder, no, en verdad no.
Para realizar un trasplante tienen que ser donadores compatibles, eh, tanto el donador como el receptor, y debe realizarlo un especialista, un cirujano en primera instancia, alguien que tenga una especialidad médica. No sé, así como los mitos urbanos en la primaria o en la secundaria, que decían los papás, no te dejo salir a tal fiesta porque te pueden secuestrar y quitarte los órganos. Eso no es del todo cierto. Les explicaré por qué. Tiene que realizarlo el trasplante un especialista médico en condiciones óptimas. Debe haber muy buena higiene, debe haber el material requerido, porque de lo contrario, usted, bueno, no les sugiero que entren a la Deep Web, pero aquí en la profunda web, que es donde se encuentra de todo, todo lo ilegal, armas ilegales, compra-venta de órganos, droga, todo esto, en la Deep Web, se puede encontrar miles o millones de pesos un órgano. Trasplantar eh, un, un organismo o una extremidad de millones de pesos en un baño público no se puede. O sea, eso no es cierto, no es real, no tiene veracidad. Debe ser por un especialista con material quirúrgico. O sea, no es como meterle el cuchillo a guinzo y comenzar a cortarle, sacarle los riñones. No, eso no se puede. O sea, no. Si alguien hace eso, si han sabido de alguien que hizo eso, es nada más por la malobra, pero no, eso no sucede. Eh, ¿Qué más? ¿A qué nos conlleva todo esto? La sociedad comienza a crecer, la tecnología nos sobrepasa y nos damos cuenta que o estamos a favor o estamos en contra. Como tanto un cuchillo nos puede servir para realizar una incisión quirúrgica en un quirófano, como nos puede servir el mismo cuchillo para quitar la vida, para matar. Por eso mismo se debe regular tanto las armas, por ejemplo en este caso los trasplantes, la recepción de órganos, porque supongamos, estando en vida el donante, le transfieren, supongamos, una mano o un brazo a un receptor. ¿Qué sucede ahí? Las huellas digitales ya son de otra persona, y si esa persona había cometido algún delito, le puede transferir también todo eso al receptor, o viceversa. El receptor tiende a hacer cosas malas, y le están dando una donación de órgano de una persona que no sea nada malo. Entonces precisamente por eso debe regularse, y por eso les pedía que investigaran esta información sobre la Ley General de Trasplantes. Bien, ¿qué vamos a tener en esta semana? Foro de clase organizando el desarrollo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a analizar esta creación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o como la OTAN. Algo relativamente sencillo. En cuanto al foro de debate, tenemos el juego económico. Aquí vamos a hablar acerca de dos bloques económicos, principalmente europeos, cómo surgieron, cómo se desarrollaron, qué consecuencias tienen tanto regionalmente como mundialmente. Es algo relativamente sencillo, tenemos que leer, claro. En cuanto a actividades integradoras, tenemos el valor de tu dinero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a analizar estas crisis financieras, las causas, las consecuencias, qué medidas se emplearon durante estas contingencias. Todo esto me lo van a poner en una tabla, por favor. En un momento les explicaré.
En cuanto a la actividad 2, la energía ante la crisis. Aquí vamos a realizar un diagrama sobre qué es la crisis energética. Así es, esta crisis que ya nos está alcanzando precisamente en este año, y quisiera que pusieran atención en esto que les voy a explicar. ¿Por qué subió el dólar? Esto les puede ayudar para estas dos actividades integradoras específicamente, quizá para las anteriores no, pero para esta sí. ¿Por qué subió el dólar? Porque hay crisis en las tierras infinitas. Eh, por un lado, tenemos votaciones en Estados Unidos en noviembre. Eh, Hillary Clinton y Donald Trump. Sea quien gane, vamos a perder cualquiera de los países, principalmente los que estamos en el sur. ¿Por qué es esto? Ustedes han, es muy sabido, las declaraciones de Donald Trump de que los ilegales serán remitidos a sus países de origen, y que en caso de ganar él la candidatura se creará un muro en la frontera. Si esto sucede, ¿qué nos pasa a nosotros? Eh, si llega a la presidencia Donald Trump, habrá mucha incertidumbre económica. Recordemos que empresas como Nike, como Adidas, Pumas, Subway, Microsoft u otras tantas emplean trabajadores mexicanos, hispanos. Y si gana Donald Trump, existe esa incertidumbre de que se va a desplomar todo, porque tendrán que ser quitados de sus puestos de empleo. Puede caer el Producto Interno Bruto. Eh, y además, algo importante en México. Está todo este trasfondo, esta transición, como ustedes ya lo analizaron, con Brasil, con Taiwán. Eh, Nos encontramos en un momento de transición en México en el que hay un partido político en el que también hay incertidumbre, mucha incertidumbre, porque hay inestabilidad económica. No se ha generado la cantidad de empleos que se había propuesto al inicio del sexenio. Eh, el peso pierde su poder adquisitivo, además de que se pierde la soberanía en el instante en que llega Donald Trump y dice: yo voy a hacer el muro y ustedes van a pagar por él. Cuando Donald Trump llega a México y dice eso, se pierde completamente la soberanía. Entonces existe esta incertidumbre tanto en los mercados eh, como en las empresas, las naciones. ¿Qué va a suceder con todo esto? Yo diría que es momento de golpearnos las cabezas y gritar como locos, porque se escucha cómico, pero ustedes pueden notar que al inicio del sexenio el tipo de cambio del peso frente al dólar eran de a 12 y hoy llegó a 20. Yo estoy completamente seguro que al final del sexenio puede llegar a 30 pesos. Eh, Esto ya no va a regresar, ya no va a regresar en definitiva a los 12 pesos, así sea que llegue Hillary Clinton, no va a llegar el peso nuevamente a los 11 ni a los 12 pesos, ni siquiera a los 17, o sea, no, eso olvidémoslo. Eh, ¿Qué sucede con todo esto? Otra crisis, permítanme. Otra crisis. Eh,
ya no es crisis energética, sino es crisis económica en la que se está arrasando completamente. ¿Qué sucedería en caso de que nosotros mexicanos quisiéramos que descendiera eh, el dólar y que fuera nuevamente a 11 12 pesos como al inicio del sexenio? Pues eh, quizá reducción en la producción, en la manufactura, eh, quizá también implicaría que ya hay mucho esto de outsourcing, de contratación por terceros en las empresas. No hay prestaciones, no hay nada de nada, son solamente trabajadores temporales. Y si se quisiera reducir los precios, se tendría que despedir a mucha planta laboral, y si eso sucede es un boom, y eso crea una contradicción en las propuestas del inicio del sexenio, que se auguraban más empleos. Entonces tendría que rescatar el Banco de México, y sucede caos, muerte, desesperación, el fin del mundo como lo conocemos. Sí, se escucha cómico, pero esto les va a servir, es muy importante, porque esto precisamente les va a servir para estas actividades integradoras, cómo se origina una crisis. Eh, ¿Qué consecuencias? ¿Qué lo originó? ¿Qué medidas se está tomando? Como el dólar tiene una tasa de interés muy alta, ya está igualada con el euro. Entonces el precio del barril en México comienza a descender. México es uno de los 9 países principales petroleros. Sin embargo, eh, está importando México petróleo. ¿Qué está sucediendo ahí? Nosotros somos productores de petróleo. Esta es una de las causas que está produciendo estas crisis. Ah, entonces, ¿qué van a hacer en estas actividades? Eh, Van a buscar las causas y consecuencias de estas crisis financieras. En un instante les hablaré, les pondré los ejemplos. En la segunda actividad van a hacer un diagrama, por favor. Es relativamente sencillo, pero deben investigar. Por favor, eso es obligatorio, deben investigar, porque hay estudiantes que cantinflearon, es la palabra, cantinflearon, no investigaron, crearon un párrafo Deus ex machina y de la nada. No sé de dónde sacaron eso. Un estudiante hizo un tema que no tenía nada que ver. Eh, Todos pueden volver a presentar sus actividades, las que consideren que obtuvieron baja calificación, todos, pero siempre y cuando por favor tomen en cuenta las observaciones que les he hecho, porque también algunos estudiantes me han enviado a mi correo eh, actividades para revisárselas, y así como me la enviaron, así la subieron. Entonces, si no están tomando en cuenta mis observaciones, ¿qué sucede ahí? Entonces no le veo caso que me lo envíen a mi correo. Si me envían sus borradores es para ayudarles. Si tienen algún error en la ortografía o en el análisis o la organización del trabajo, es para ayudarles para mejorar su calificación. Pero si no toman en cuenta mis observaciones, entonces no tiene mucho caso que me los envíen a mi correo, por favor. Bien, vayamos a estas actividades. Bien, comenzamos con esta actividad, el valor de tu dinero. Por favor, es importante que hagan su carátula en sus actividades. Pueden hacer la carátula y simplemente van cambiando el nombre de la actividad a lo largo de los módulos, y esto es importante para la presentación de sus actividades integradoras. Por favor,
tómelo en cuenta, en verdad, tómelo en cuenta. Bien, el valor de tu dinero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a, en esta tabla, vamos a investigar qué, qué información, cómo se llegó a estas crisis en estos años del 70, 76, 94 y 2008. Actualmente ya estamos sufriendo la nueva crisis, pero ese es otro tema. Aún no termina esta crisis, apenas va comenzando. Así que por favor investigan esto, los antecedentes, el proceso, medidas, qué consecuencias económicas y repercusiones hubo a base de cada una de estas crisis. Por ejemplo, ¿qué antecedentes hubo en esta crisis del 70, del 76? Pues se debilita inevitablemente el modelo de desarrollo estabilizador. Ustedes recordarán que vimos en el módulo 9 estos 4 modelos económicos en México. Estamos pasando por el cuarto, que ya casi debiera ser el quinto. Bien, el descenso del precio del barril del petróleo es algo que les comentaba. Esto es eh, prácticamente típico en cada, en cada crisis, porque baja el precio del petróleo, el barril del petróleo, y no hay cómo sustentar esto, hay pérdidas económicas. Por ejemplo, en el 94, ¿qué antecedentes había? La elevación del gasto público, el periodo de Salinas de Gortari, la sobrevaloración del peso debido a la consecución del tipo de cambio fijo, etcétera. Por favor, si van a enlistar aquí, ponen su guión, por favor. No corazones, no caras de gatitos. Este es un trabajo académico, por favor. O pueden poner esto, o pueden poner así, como ustedes gusten, pero de preferencia guión. Me hacen su bibliografía, por favor, de extensión de esta actividad. Alrededor de 3 páginas me parece razonable. O sea, lo que es la carátula. Eh, Quizá en esta se les vaya 2 hojas. Es muy probable, sí, es bastante probable que al enlistar todos estos antecedentes se les vayan 2 páginas consecutivas. Entonces quizá pudiera extenderse a 2 hojas completamente de análisis. 2 hojas más la carátula y, claro, la bibliografía. Claro está, no deben olvidar la bibliografía. No investigar ni de Azteca Noticias, por favor, ni SDP Noticias, ni Televisa Espectáculos. Los pido. Alrededor de 3 y media, 4 cuartillas, incluyendo ya carátula y bibliografía, me parece razonable. Esta es la actividad 1. Actividad 2. La energía ante la crisis. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a realizar una tabla, perdón, un diagrama en el que expondremos qué es una crisis energética. Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo aquellos países que importan petróleo pueden verse en el déficit en cuanto a pérdidas, provocando que en el mercado el precio del petróleo disminuya. Es lo que les comentaba hace unos instantes. Entonces, ¿qué sucede una vez que disminuye el precio del barril del petróleo? El petróleo es la base de la economía y gracias a su flujo en el mercado logra financiar la economía interna. Es todo esto lo que les estaba comentando igual hace unos instantes. ¿Qué sucede una vez que ha bajado el precio del barril del petróleo? Crisis energética mexicana. México cuenta con una reserva de 13 millones de barriles que pueden sustentar el país al menos por 10 años. Sin embargo, el precio del petróleo ha bajado considerablemente, reduciendo esta reserva. Y esto nos conlleva a causas de la crisis energética.
el exceso de oferta en el mercado ocasiona una reducción en los costes de producción. Por favor, revisen la ortografía. Sí, sí, sí. Esto que nos conlleva repercusiones económicas. Al disminuir la producción, el Estado entra en recesión, aunque Estados Unidos se muestre persistente en el coste, continuando la producción, lo que ocasiona una alza en el tipo de cambio, y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y esto, ¿a qué nos conlleva? ¿A qué finalidad? Pues precisamente a lo que estamos viviendo en estos instantes. El tipo de cambio de 20 pesos por $1, más aparte lo que les comentaba sobre las votaciones en Estados Unidos en noviembre. Esta caída repercute en el Estado recortando subsidios y financiamiento, lo que ocasiona que programas sean perjudicados y las tasas de empleo y canasta básica se alteren. Y pues eh, todo esto se forma se vuelve un amasijo, una luz, una bola de nieve, comienza a bajar, a bajar, a bajar, arrastra a la ciudadanía, no solo a la ciudadanía, eh, arrastra a las personas inclusive fallecidas o a los bebés, a quienes aún no nacen. ¿Por qué es esto? Porque el tipo de cambio pues afecta precisamente a todos. No es tan fácil solventar una cuna para un recién nacido si ha bajado el precio del barril de petróleo, si hay esta inestabilidad económica por las votaciones. Quizá no se puede llevar a un difunto a cremar en el momento en el que deseamos, porque no hay dinero, porque pues precisamente hay recortes en el personal. Ustedes me van a plantear todo esto aquí en este diagrama, por favor. Deben investigar, reitero, y nuevamente con su conclusión, que son estados en valoración energética. Pues eh, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me ponen aquí, por favor, qué conclusión están sacando de todo esto. Deben investigar, por favor. No copien, no les pido que no copien. Esto les va a servir mucho en su vida personal. Si alguno de sus hijos, alguno de sus hermanos o los papás o los parientes les preguntan por qué está sucediendo esta crisis, porque el precio de 20 pesos por $1, ustedes ya sabrán cómo explicar, cómo afrontar todo lo que estamos viviendo, y entonces dejaremos de comprar bienes materiales que no necesitamos. En verdad, no necesitamos una pantalla de 54 pulgadas, en verdad no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que nuestro corazón esté bien, que tengamos salud, eso es primordial, nuestros pulmones estén bien, y claro, que podamos trabajar, que podamos laborar para solventar todo esto. Pero un nuevo iPhone, nueva generación, no es necesario. Ustedes me ponen aquí en su diagrama todo esto, por favor, lo que ustedes investiguen, y la bibliografía. Reitero, estas páginas no, les voy a poner unos links, se los pasaré a todos ustedes para que investiguen. Son páginas académicas en las que pueden encontrar muy buena información de profesores, de estudiantes de posgrado, estudiantes de la carrera, de prepa, y creo que les será de mucha utilidad. Bueno, creo que hasta aquí es todo. Si tienen dudas, si tienen algún comentario, me lo hacen saber, por favor, y buen inicio de semana. Saludos.